Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Hoy, 18 de noviembre, la Iglesia celebra la fiesta de San Odón de Cluny. Odón nació hacia el 880, en los confines entre Maine y Turena, en Francia. En palabras del Papa emérito Benedicto XVI, San Odón nos conduce, en particular, a un monasterio, Cluny, que durante la Edad Media fue uno de los más ilustres y famosos, y todavía hoy revela a través de sus ruinas majestuosas las huellas de un pasado glorioso por la entrega intensa, a la ascesis, al estudio y, de modo especial, al culto divino, rodeado de dignidad y belleza. La vida de Odón se sitúa en el medievo monástico, una época marcada por la sorprendente difusión en Europa de la vida y de la espiritualidad inspiradas en la regla de San Benito. Su padre lo consagró al santo obispo Martín de Tours, en cuya memoria Odón pasó toda su vida. Cuando el santo era muy joven, padeció fuertes dolores de cabeza y tanto él como su padre rogaron a Dios, quien de inmediato lo sanó de todo mal que lo aquejaba. Cuando Odón tenía unos 16 años de edad, en una vigilia de Navidad, brotó espontáneamente de sus labios una oración a la Virgen: Señora mía, Madre de Misericordia, que en esta noche diste a luz al Salvador, ora por mí. Que tu parto glorioso y singular sea, oh piadosísima, mi refugio. Desde aquel día, el santo siempre llamaría Madre Misericordiosa a la Santísima Virgen María, a quien también llamaba única esperanza del mundo, gracias a la cual se nos han abierto las puertas del paraíso. Cierto día, Odón leyó las reglas que San Benito hizo para sus monasterios y comprendió que su vida distaba mucho de una vida en santidad. Entonces, fascinado por el ideal benedictino, en el año 909 dejó Tours y entró como monje en la abadía benedictina de Baume, donde se convirtió, además, en sacerdote y superior de la escuela de abadía. Cuando en el año 910 fue fundado el monasterio benedictino de Cluny, el fundador lo llevó como ayudante, para luego convertirse en abad en el año 927. Desde allí, Odón logró ejercer una amplia influencia en los monasterios del continente, llegando a tener más de 1000 monjes bajo su dirección en diversos conventos. En sus primeros años como benedictino, Odón se dedicaba más al estudio que a la oración, pero recibió la gracia de Dios de contemplar en una visión cómo su alma era como un vaso muy hermoso pero lleno de serpientes. Desde aquel momento, el santo se dedicó fervorosamente a la oración y la meditación, convencido de que ese era el camino para agradar a Dios. Odón insistía en que se rezaran ardorosamente los salmos y en que se observara un gran silencio en el monasterio. El santo logró formar monjes tan fervorosos que con ellos logró fundar otros 15 monasterios más. En el año 931, autorizado por un privilegio del Papa Juan XI, reformó los monasterios en Aquitania, el norte de Francia e Italia. Además, el privilegio le autorizaba a unir varias abadías bajo su supervisión y a recibir en Cluny monjes de las abadías no reformadas. Además, en varias oportunidades, se le confiaron al santo importantes misiones políticas, por ejemplo, cuando logró la paz entre el rey Hugo de Italia y Alberico de Roma. Entre los años 936 y 942, el santo visitó Italia varias veces. En Roma fundó el monasterio de Nuestra Señora de Aventine e influyó en la reforma del cenobio de San Pablo Extramuros. Su reforma y su guía alcanzaron, también, Subiaco, Montecassino y Salerno. La misión de Odón contenía varias aspiraciones, entre ellas, la concordia entre reyes y príncipes, la observancia de los mandamientos, la atención a los pobres, la enmienda de los jóvenes, el respeto a las personas ancianas. En sus escritos se observa su amor por la interioridad y una visión del mundo como realidad frágil y precaria, de la que hay que desarraigarse, una inclinación constante al desprendimiento de las cosas consideradas como fuente de inquietud, una aguda sensibilidad por la presencia del mal en las diferentes categorías de hombres, y una íntima aspiración escatológica. Viendo la fragilidad del mundo, el santo valoraba la vida interior abierta al otro para así transformar la existencia y abrir el mundo a la luz de Dios. El santo estaba convencido de la presencia real, bajo las especies eucarísticas, del cuerpo y de la sangre del Señor, en virtud de la conversión sustancial del pan y del vino. Odón escribió en uno de sus textos: Dios, el creador de todo, tomó el pan, diciendo que era su cuerpo y que lo habría ofrecido por el mundo, y distribuyó el vino, llamándolo su sangre. Ahora bien, es ley de naturaleza que tenga lugar la transformación según el mandato del Creador, y por tanto, he aquí que, inmediatamente la naturaleza cambia su condición habitual, sin tardar el pan se convierte en carne,
y el vino se convierte en sangre, a la orden del Señor, la sustancia se transforma. El santo no se rendía ante el pesimismo de lo que observaba a su alrededor, y obraba como un verdadero guía espiritual tanto para los monjes como para los fieles de su tiempo. Ante el gran número de vicios difundidos en la sociedad, el remedio que él proponía era el de un cambio radical de vida, fundado en la humildad, la austeridad, el desapego de las cosas efímeras y la adhesión a las eternas. Odón afirmaba, la misericordia divina está siempre disponible, ella espera la hora de nuestra conversión. El santo era un hombre de gran bondad, de esa bondad que solo puede provenir de Dios, rebosante de alegría, poseedor de grandes virtudes como la paciencia, el menosprecio del mundo, el celo por las almas y el compromiso por la paz de las iglesias. En el año 942, durante una de sus visitas a Roma, el santo enfermó y, sintiéndose próximo a la muerte, decidió regresar a Tours, para permanecer cerca de Martín, el santo a quien había sido consagrado. Allí, el 18 de noviembre, partió hacia la casa del Padre. En el día de su fiesta, pidamos la especial intercesión de San Odón de Cluny, para que su bondad, la alegría que nace de la fe y la oposición a los vicios del mundo, toquen también nuestro corazón, a fin de que también nosotros podamos hallar la fuente de la alegría que brota de la bondad de Dios, porque hasta el cielo no paramos. San Odilon de Cluny, el arcángel de los monjes, a través de la vocación, Dios traza para cada uno de sus hijos un camino específico de santificación y les da aptitudes naturales y sobrenaturales que favorecen el cumplimiento de ese llamamiento individual e irrepetible. Pero también les invita a que pongan esos dones, de uno u otro modo, al servicio de la Iglesia y del prójimo. En una de sus epístolas, el apóstol San Pedro nos exhorta, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, poned al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. Si uno habla, que sean sus palabras como palabras de Dios. Si uno presta servicio, que lo haga con la fuerza que Dios le concede, para que Dios sea glorificado en todo, por medio de Jesucristo. Al analizar la trayectoria 2 veces milenaria de la Santa Iglesia Católica podemos ver cómo a menudo la providencia escoge a determinadas almas para la ejecución de misiones de singular importancia. No realizan su propia vocación en el ámbito de sus relaciones, sino que su acción está destinada a alcanzar un campo más amplio, y no raras veces la Iglesia en su conjunto. Son personas providenciales, escogidas para desempeñar un papel prominente y de esta manera indicarles a sus contemporáneos los designios divinos. Asistidas por luces sobrenaturales, comprenden con particular agudeza los errores difundidos en su época, disciernen las asechanzas del mal y las necesidades de los buenos, señalándoles la dirección a seguir para conseguir la expansión del reino de Dios. Como corolario, son en muchos casos agraciadas con notables cualidades humanas, acordes con la misión recibida. En este artículo vamos a considerar una de esas figuras de la historia de la Iglesia, San Odilon, abad de Cluny. Pero antes, para que podamos apreciar mejor su obra y la de sus monjes, será necesario analizar la difícil coyuntura de los días en los que vivió. El mundo inmerso en el caos. Las vicisitudes que amenazaban a Occidente en los siglos IX y X dieron lugar a enormes incógnitas y no menores aprensiones. Con la disgregación del Imperio carolingio y la intensificación de las embestidas bárbaras, la sociedad se vio debilitada y minada en sus fundamentos. Llenas de inseguridad y pavor, las poblaciones buscaban refugio en los señores feudales, hombres de armas que se comprometían a protegerlas de los peligros a cambio de sus servicios. No obstante, la mayor parte, a pesar de profesar la fe cristiana, estaban lejos de ostentar una conducta moral según las exigencias del bautismo. Valiéndose sin escrúpulos de las posibilidades generadas por la anarquía para expandir sus dominios, prorrogaban indefinidamente sangrientas rivalidades. En el ámbito religioso, los motivos para temer no eran menos graves: la intromisión de los soberanos en los nombramientos eclesiásticos, junto con el relajamiento de las costumbres de los clérigos, abrieron las puertas de la sagrada jerarquía a candidatos poco dignos, que no tardaron en meterse en intrigas y ambiciones mundanas, y a dar riendas sueltas a sus pasiones desordenadas. El problema llegaría a alcanzar enormes proporciones, culminando en la célebre querella de las investiduras. A Europa le faltaba una fuerza capaz de hacer frente a los errores extendidos tanto en la esfera temporal como en la espiritual. Para sorpresa de todos, esa fuerza se irguió en el silencio de un claustro, donde monjes pobres, obedientes y castos comenzaron una osada obra renovadora, como hijos ejemplares de la Iglesia, que encarna el único elemento de estabilidad en un occidente desorientado. Ellos dan un paso adelante, si se quiere, inician un viraje en el monaquismo occidental,
acercándose más y más al pueblo y preocupándose no solo de su propia santificación, sino de la reforma moral del mundo cristiano. Cluny y sus santos abades. Borgoña, hermosa región vinícola situada en el centro-este de Francia, aún alberga en nuestros días la pequeña ciudad de Cluny, donde, en el año 910, el duque Guillermo el Piadoso le regaló un terreno a San Bernón, que deseaba iniciar allí una comunidad monástica bajo la regla de San Benito. Hay lugares bendecidos por una predestinación que nadie puede prever y sobre los cuales solo Dios se ha reservado. Los secretos. Cluny es uno de esos lugares. Según las apariencias, la nueva fundación sería únicamente un monasterio más, como tantos otros edificados en la misma época. Sin embargo, cuando sus paredes de estilo románico empezaron a recibir a las jóvenes vocaciones que enseguida llegaron, pidiendo su admisión, fue posible notar que un impulso de fervor distinguía a esos hombres de Dios. De hecho, los monjes cluniacenses entendieron la necesidad de iniciar una obra que destacase por la máxima fidelidad a los preceptos de la vida religiosa. Con enorme entusiasmo se dedicaron a la oración, al trabajo, al estudio, a las obras de caridad y, sobre todo, al oficio litúrgico, pudiéndose afirmar que la vida en Cluny fue la vida benedictina total. Digno de mención era su amor a la Santa Misa, que los llevó a promover diariamente celebraciones ininterrumpidas desde el amanecer hasta el mediodía y la asidua recepción de la Eucaristía por parte de todos los monjes. El secreto del dinamismo de Cluny viene siendo cuestionado desde hace siglos, pero podemos atribuir a esos dos factores la razón más profunda de la fuerza que la abadía llegó a adquirir. También cabe recordar que durante 2 siglos el monasterio tuvo al frente a grandes abades, verdaderas figuras de proa que supieron delinear y conducir con sabiduría el nuevo estilo de consagración a Dios. Los gobiernos de San Bernón, San Odón, San Mayeul, San Odilon y San Hugo proporcionaron un amplio reconocimiento a Cluny, lo que llevó a numerosos monasterios a unirse a él, hasta el punto de contar con casi 1500 unidades hermanadas, esparcidas por Europa. La expansión de Cluny se debió a la calidad monástica de algunas personalidades eminentes que estaban al frente y que pudieron, desde el principio, imponerse a una comunidad realmente necesitada de reformas. A esto se añadió la superioridad de los estatutos bien definidos, la brillante organización de orientación internacional y una posición central en el corazón del occidente latino. San Odilon, el cuarto de los abades que mereció la gloria de los altares, es el que mejor parece que sintetiza el espíritu de la mítica institución, al que San Fulberto, obispo de Chartres, su amigo y griega admirador llamaba el Arcángel de los monjes. Curado por la Santísima Virgen. Nació en Auvernia, alrededor del año 962, en el seno de una familia de elevado linaje y ascendencia principesca por parte materna, pero su ilustre nacimiento no libró al bebé de las desdichas de este valle de lágrimas. Tercer hijo de Berau, conde de Mercoeur, y de la no menos noble Gerberge, fue víctima de una grave enfermedad que lo dejó paralítico. A duras penas podía mover las manos y los pies. No obstante, un alto designio se proyectaba sobre aquel niño. Se encontraba aún en los primeros años de su infancia cuando, durante un viaje, su familia, mientras se proveía de víveres, lo dejó con el equipaje delante de una iglesia dedicada a la Virgen María. En ese momento sintió una misteriosa inspiración de entrar en el recinto sagrado y se arrastró como pudo hasta la puerta y, con emocionante tenacidad, consiguió llegar hasta el altar dedicado a la Reina de los Cielos. Entonces se agarró al mantel que lo cubría, con la intención de ponerse de pie, y de pronto he aquí que siente que una fuerza misteriosa penetra en él. Se había curado. Este prodigio fue el principio de una entrañada y filial relación con la Madre de Dios, que perduró toda su vida. Más tarde, tal vez para confirmar su gratitud, se consagró a ella como esclavo, ciñéndose al cuello una cuerda, cuyo extremo depositó a los pies de una imagen de María, y rezando una piadosa fórmula de ofrecimiento. Desde entonces, comenta Dom Jacques Auerlier, Odilon ya no era un hombre libre, acababa de darse a Nuestra Señora, al igual que otros enajenaban su libertad en las manos de un señor. Se adelantaba así, en cierto sentido, la esclavitud a la Santísima Virgen que siglos después enseñaría San Luis María Grignion de Montfort. Su frágil salud no le permitió seguir la carrera de armas, como era costumbre entre los nobles de aquella época. Ingresó, pues, en la ilustre escuela de Saint-Julien de Brioude, de cuyo capítulo se hizo canónigo. Sin embargo, un encuentro casual con San Mayeul, abad de Cluny, determinaría su destino. Sería monje de esa abadía. Dios bendijo desde el primer momento ese feliz encuentro y una profunda amistad los unió en la vida y en la muerte. El joven Odilon, de tan solo 26 años,
Se inclinaba como hijo ante la venerable figura del abad octogenario, del que se convirtió en discípulo. Monje de eminente santidad. Al entrar en el noviciado, el único deseo de Odilon era dedicarse por completo a la vida contemplativa. Sus anhelos fueron coronados con las bendiciones de la providencia, porque no había en esa casa de oración monje más humilde que él, más aficionado a los trabajos arduos, a los sacrificios penosos, a la oración y al recogimiento con mayor compenetración. El que se acercaba a él, incluso sin dirigirle ninguna palabra, se sentía enseguida invitado a crecer en el amor a Dios. El alma de ese modesto cluniacense parecía que había sido modelada desde su nacimiento de acuerdo con los preceptos de la regla y en ella relucía todo el ideal benedictino. Sus hermanos de hábito, admirados y contentos por el privilegio de gozar de su compañía, eran unánimes en reconocer en él la perfección de la vida monástica. Esta opinión era compartida por San Mayeul, que lo eligió como su sucesor. Cuando éste falleció, en el año 994, la pesada cruz del gobierno de la abadía recayó sobre los jóvenes hombros de Odilon. San Odilon, según un discípulo y contemporáneo suyo, los estudiosos de la vida de San Odilon terminan recurriendo, más tarde o más temprano, a la pluma del monje Jotsal, contemporáneo suyo, discípulo y biógrafo. Sensible a la riqueza de la personalidad de su superior, nos dejó varios relatos. Los sencillos pliegues de su ropa manifestaban su elevada dignidad, así como el respeto para consigo mismo y para con los demás. En él había algo de luminoso que invitaba a imitarlo y venerarlo. La luz de la gracia presente en su interior relucía en su fisonomía, dejando trasparecer su hermosa alma. Era de mediana estatura y porte elegante. Su fisonomía expresaba, al mismo tiempo, autoridad y benevolencia. Con los mansos y humildes era gentil y afable, con los orgullosos y malvados, no obstante, se volvía terrible, hasta el punto de que éstos no podían fijar su mirada en él. Su delgadez acentuaba su vigor y, más tarde, su palidez no le quitó el frescor de su noble distinción. De toda su persona emanaba una especie de gravedad y de paz. Cuando guardaba el silencio, era con el Señor con quien se entretenía; cuando hablaba, su tema era el Señor. Al examinar sus sermones, y muchas de sus cartas, es como si se degustase un manjar dulce y sabrosísimo, se sintiese la fragancia de la prudente elocuencia y el encanto del decoro y de la gracia. Espejo de virtudes para toda la sociedad. El periodo de su gobierno fue extenso, 55 años. Un fenómeno curioso se pudo constatar tanto en esas décadas como durante la administración de otros abades. Por un lado, los poderes temporales se desgastaban con luchas intestinas. Por otro, Cluny iba conquistando almas para la práctica de la caridad cristiana. En los monasterios cluniacenses reinaban la paz y el orden. Todos se entregaban a fecundos trabajos, imitando el ejemplo de dedicación dado por Odilon. El contraste entre esas dos situaciones atraía, naturalmente, las esperanzas de los habitantes hacia el santo abad y sus hijos espirituales, y estos nunca los decepcionaron. Cuando los afligidos, o incluso los desesperados de sus causas, ya no tenían a quién recurrir, bastaba llamar a la puerta de la abadía para recibir un sabio consejo. Los hambrientos obtenían una ración de alimento que muchas veces los libraba de la muerte. Los enfermos tenían tratamiento y hospedaje garantizado, y los muertos se beneficiaban de las misas y plegarias ofrecidas en sufragio de sus almas. Gracias a ese celo de Odilon se inició en la iglesia la conmemoración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre. Dentro de las paredes de aquellos monasterios se forjaba una nueva era histórica que impediría la disgregación total de Occidente. Su venerable figura demostró que la santidad era la solución para los graves problemas de la sociedad. Con el transcurso del tiempo, los soberanos fueron dándose cuenta de esta verdad y empezaron a beber de la fuente de su sabiduría. Podemos decir que San Odilon está vinculado a todas las grandes cuestiones de su tiempo e influenció, directa o indirectamente, las principales decisiones que por entonces se tomaron, tanto en la Santa Sede como en los reinos cristianos. La consumación de una santa carrera. El fallecimiento del abad es descrito con piadosa unción por Jotsal. Este narra que, incluso sintiéndose debilitado, el anciano de 87 años emprendió en octubre de 1048 un viaje hasta el monasterio de Sauvigny, donde continuó ejerciendo sus funciones a la perfección, a pesar de su creciente fragilidad. El último día de ese año, su salud daba muestras de estar llegando a su fin. Incluso estando ya postrado en cama, pidió que lo llevaran hasta la iglesia para rezar vísperas con la comunidad y aún encontró aliento para cantar los salmos. El santo abad avanzaba al encuentro de la muerte con su natural y noble firmeza.
Horas después, en la madrugada del 1 de enero de 1049, entregaba su alma a Dios. Sin sobresaltos, sin agonía, sus ojos se cerraron dulcemente y durmió en paz.